Hace un par de días estuve en la Feria del Libro dando una charla que se llamó El miedo a través de la experiencia. Una charla que a mi concepto pues estuvo bastante bien, tuvo agrado del público y pues no quise hacer el típico recorrido que hago normalmente en la Feria del Libro porque pues es algo que ya todo el mundo conoce y todo el mundo sabe. Pero lo que sí me dediqué fue a intentar recopilar historias de la gente de manera anónima y obviamente con mi voz, prestando mi voz, ya que es la gente que prestó sus historias, quieren que sigan el anonimato por muchas razones personales. Entonces, lo que van a ver a continuación es la charla que hice, los segmentos, posteriormente seguido de las historias que pude conseguir, que en este caso fueron tres, debido a su tiempo, horario y disposición de la gente. Entonces, de verdad, gente, muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten el siguiente contenido. Mi nombre es Alexander Ruiz Saavedra, estoy enfocado netamente en el ámbito del horror. Y hay mucha gente que me pregunta por qué el horror. Y es que la verdad para mí el horror es algo muy cotidiano. Nosotros siempre tenemos miedo desde que somos niños, tenemos miedo a cosas que nosotros no podemos describir de niños. Y hay a veces que de adulto no podemos describir. Esta charla yo la nombré el horror a través de las vivencias, de las experiencias. Y es que yo les hago a ustedes unas preguntas muy puntuales. ¿Han tenido ustedes una historia de horror que no se la cuentan a cualquier persona porque no le van a creer, porque van a decir, "Pues, estaba borracho, estaba fumado, estaba loco, alguna vaina o algo que le ocurrió que no puede ser"? Pues resulta que estas historias no las cohibimos, no las comemos, por decirlo así, y se quedan como una anécdota más. Soy partícipe de ello, me han pasado historias que ustedes no creerían. Y eso he sido plasmado en los libros, para que la gente vea y sepa que sí existe esa parte del horror, esa parte del mundo que y hay personas que lo van a creer. Luego, la anécdota que yo siempre cuento es la muerte de mi abuela. Esa muerte marcó mucho mi vida, no en el sentido porque ella haya muerto, no, sino por la experiencia que viví a través de la muerte de ella. Tuve que viajar hacia Líbano, Tolima, y por azares de la vida y del destino me quedé parado en el cruce de Armero, cruce donde divide Armero a Fresno, Tolima, Líbano y otras partes de Tolima. Resulta que eran las 12 de la noche cuando me quedé parado ahí por otras cosas de la vida. Y resulta que cuando yo estaba en medio de la carretera diciendo, ahora yo qué voy a hacer aquí perdido, pues decidí, como que dice, acampar de manera hechiza e intentar dormir. Pero a las 3 de la mañana ocurrió algo que yo jamás creí. Ver a un hombre alto de más o menos 2 metros, 2 metros 10 de alto, calculo yo, totalmente vestido de blanco, pero nunca le vi el rostro, ni brazos, ni piernas, ni manos. Y yo lo que primero pensé fue, esta gente madruga mucho a desiervar un monte. Pero es que cuando mi mente me dijo, ¿qué persona a las 3 de la mañana se levanta vestido de blanco a desiervar un monte? Esto es imposible. Cuando pensé esto, pasó un perro, grandísimo, como dándole a la cintura de este hombre, y al final del sendero vi cómo estas dos entidades se fusionaron a sola y los perros de alrededor empezaron a aullar. La mitología o la creencia es que si los perros aullan fue porque el diablo estuvo cerca. Hola Hunter, mi nombre es Sandra. Bueno, en realidad no es mi nombre, pero te voy a contar esta historia. Esto me ocurrió hace como 3 años, cuando vivía en Suacha con mi mamá. Nosotras siempre hemos sido de un dormir temprano, tipo 10, 10:30, ya todo está apagado. Pero esa noche yo no podía dormir. No era insomnio normal, era esa sensación de que algo no está bien, de que aunque todo esté en silencio, algo anda mal. Como a la 1:40 de la mañana sonó el celular. No era una alarma, era una llamada. El número desconocido. No contesté. Se detuvo a los pocos segundos. Pensé que era un error, alguien desconocido, bueno, tantas cosas que pasan por la cabeza. Pero a los 2 minutos volvió a sonar el mismo número. Y ahí sí ya me dio como fastidio y contesté. No dije nada, solo escuché. Y al principio no había nada, ni estática, ni respiración, ruido de fondo, nada. Estaba a punto de colgar cuando escuché algo muy bajo, como un susurro, pero yo no entendía lo que decía.
Entonces subí el volumen y ahí lo escuché claritico. Era mi mamá y estaba diciendo mi nombre. Era su voz, tal cual. Pero eso no era normal. Sonaba como si estuviera cansada, como si le costara hablar. Yo me levanté de la cama de inmediato y fui al cuarto de ella. Obviamente estaba dormida, profundamente dormida. La llamé, mamá, pero ella no respondió. Volví al celular y la voz seguía ahí, repitiendo mi nombre, pero más despacio cada vez, hasta que dijo algo totalmente distinto, algo que no me esperaba. No abra la puerta. Eso me heló completamente porque nadie había tocado, pero en ese momento sonaron 3 golpes en la puerta de la casa, golpes secos, lentos. No me moví, no fui a abrir, me quedé completamente paralizada. La llamada se cortó completamente sola y no volvieron a golpear. Al día siguiente, cuando fui a contarle a mi mamá y revisar el número, este no existía. Literal, no figuraba en ningún lado. Hasta hoy no sé qué habría pasado si yo abría la puerta, pero lo que más me perturba es que la voz de mi mamá no venía de la casa, venía del teléfono. Entonces ahí fue donde dije, pues yo pico el diablo, tengo que hacer, no tengo otra explicación. Pero yo le cuento es esta de la gente y la gente dice, ah, eso no fue, eso es imposible. Entonces ahí vienen sus evidencias. ¿Cuántas personas han visto un objeto volador en el cielo y no diferente? Porque eso no existe, eso no, eso no para nada. ¿Cuánta gente ha visto a su familiar despidiéndose materialmente aquí cuando están lejos? Les despidieron, se fueron, dejaron ese carro. Y esas historias son las que me gusta contar. Que existen personas en común que tienen este tipo de historias, este tipo de anécdotas y que se mejor aún se pueden plasmar en un libro, no dejar morir lo cotidiano, el folclore. Y es algo que también hemos perdido bastante. Ahora se encuentran libros de todo, autoayuda y de romance, autoayuda, fantasía, pero el horror se queda ahí lejano, porque la gente tiene también esa anécdota, pero para qué cuento, si no me van a creer. Ahora también yo lo anexo a mi canal de YouTube, también soy youtuber, y ahí en mi correo me llegan historias que definitivamente me dicen, esto no puede ser verdad, esto no es, esto es increíble. Y por eso decidí plasmar todo esto en mis libros. Aquí con Inca Editorial publiqué una historia, una antología que se llama Tras la Ventana. La historia es un niño que es poseído por una entidad demoníaca y que su mamá debe afrontar ese riesgo y liberarlo con la ayuda de personas externas porque su padre nunca estuvo, lo cual refleja precisamente la ausencia de una autoridad que es como el padre, la carencia de un hogar, de un refugio, y que eso en el niño genera conflictos, que le meto la fantasía de lo demoníaco y demás, pero puede ser la naturaleza del niño, el niño que se vuelve rebelde, el niño que no le gusta seguir las reglas, el que toma caminos distintos, pero es por parte de la autoridad, por falta de esa unión familiar, y eso también es una parte del horror. Como digo, la realidad supera la ficción, y es parte del escritor, ¿cómo decirlo? Cambiar esa forma de demostrar lo que es el horror y hacerlo más cotidiano, más humano, más íntimo, pero a la vez también fantasioso. Yo fusiono esas cosas en mis libros como tal, en mis historias, en las historias que pongo para YouTube. Y es algo realmente fascinante. ¿Qué más, parcero? Mi nombre es Julián. Trabajo como conductor de aplicación desde hace unos 4 años. Esto me pasó en Bogotá, aunque originalmente yo soy de Ibagué. Una noche entre semana después de las 11 de la noche, recogí un servicio cerca de las 170, con destino hacia el sur. Bastante lejos, debo admitir, y sí desde el principio me pareció algo sospechoso. Cuando llegué a la entrega, no había nadie afuera. Esperé un poco y justo cuando iba a cancelar, se abrió la puerta trasera y se subió un hombre. No dijo nada, solo cerró. Yo arranqué, lo normal, digámoslo así. Buenas noches. Pero el silencio fue primicia en ese momento. No respondió, ni hizo sonido, no hizo nada.
Pensé que iba cansado, bravo, bueno, no sé. El viaje era largo, entonces pues dije, sigamos en mi cuento y ya no pasa nada. A final de cuentas es lo último que hago. A mitad de camino revisé por el retrovisor, pero no le vi la cara bien, solo como una especie de silueta. Pero había algo raro y no sé cómo explicártelo, no se movía en lo absoluto ni con los frenos, ni con los giros, ni nada. Era como si fuera una imagen fija ahí. Llegando a la autopista, intenté hablar otra vez. ¿Todo bien? Nuevamente, el silencio. Pero esta vez sí pasó algo. Escuché un sonido, como una especie de respiración muy leve, pero no venía de donde estaba él, venía de más cerca, como si estuviese detrás de mi asiento. Yo miré nuevamente y seguía al tipo en el mismo lugar, pero el sonido no coincidía con su posición. Ahí la verdad me sentí un poco incómodo y aceleré con tal de terminar el servicio rápido. Cuando llegamos al destino, me estacioné y pues obviamente dije, ya llegamos. El tipo no respondió. Yo esperé unos segundos y volteé. Cuando me di cuenta, el asiento estaba vacío. Vacío, así, como lo escuchas. La puerta nunca se abrió. Solo estaba el seguro puesto, lo cual me da a entender que no se podía abrir la puerta a no ser que yo les bloqueara. Y la aplicación marcaba el viaje como en curso. Yo lo cancelé manualmente. Nunca me calificaron, obviamente. Nunca apareció el usuario. Pero desde ese día hay momentos en los que manejo de noche por obligación. Y lo peor es que siento que alguien me respira justo atrás de mí. Y en estos momentos estoy haciendo un libro, como digo yo. ¿Cuántas personas también han vivido, por ejemplo, una ruptura amorosa y han quedado como con esa rabia, con esa cosa? ¿Qué pasa cuando se lleva más al extremo? Una persona que se vuelve psicópata y decide hacer algo en contra de la persona a quien juró amar. Pues la historia con la que estoy haciendo ahora es como un amor criminal basado en el horror de lo cotidiano, de lo que puede pasar, de lo que vimos a en el periódico. Esas personas que gritan con el periódico el chivo mató a su pareja de tal forma, para no decir cosas que me pueden censurar. Entonces lo que hago es eso, precisamente, demostrar que la parte humana es más terrorífica que cualquier entidad, que cualquier fantasma, que cualquier espectro. El humano tiene unos límites que fácilmente se alcanzan y pueden ser peores que cualquier asesino serial. Ejemplo, la persona que hizo el asesinato del boceto. Era una persona que no lo veía cotidiano, una persona que no lo veía bien. Y de repente, de un día para otro, se puso esquizofrénico y le dio bala a todo el mundo en un restaurante. Digo yo, ¿qué tenía esa persona en la cabeza para hacer eso? ¿Qué persona, qué tuvo que ver esa persona para vivir ese horror y empezar a matar gente de manera deliberada? Es algo que a mí me fascina realmente, la naturaleza humana. Que eso, como digo, supera cualquier historia de terror, cualquier historia de vampiros, de hombres lobo, de lo que sea. Eso lo supera todo. Y eso es lo que a mí me gusta expresar y dar a transmitir a las personas con ese mensaje de que el horror vive en cada uno de nosotros, solamente que nosotros le abrimos o le cerramos la puerta a todo eso. Entonces, lo que también me baso en la historia es precisamente eso. La historia de la primicia se va a basar en un hombre que termina su relación amorosa con su esposa. Este hombre finge su muerte, pero empieza a acecharla a través de las sombras. La mujer se vive psicoseada de que lo he visto, pero este hombre está muerto. No entiendo cómo es que él sobrevivió a la muerte o pasó a este plan que me está acechando. Para terminar precisamente en el conflicto del hombre efectivamente encuentra a la mujer para aplicar las diferentes torturas que se puedan imaginar por culpa de un desamor. Eso es la premisa que quiero hacer, que sí quisiera publicar acá como ayer en la antología anterior, pero ya más enfocado en lo más humano. Entonces, eso es como tal a lo que yo me dedico, contar las historias de las personas. Y no sé, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna historia que no creen? Hola, yo prefiero no decir mi nombre. Esto no lo cuento mucho porque sé que va a sonar absurdo, pero me pasó. Y de hecho me sigue pasando. Yo vivo sola, en un apartamento pequeño. Nada raro.
Y todo empezó como una noche cualquiera. Me estaba lavando los dientes frente al baño, lo más normal del mundo. Pero mientras me enjuagaba, levanté la mirada y vi algo detrás de mí, algo muy rápido, como una sombra. Me giré de inmediato, pero no había nada. Pensé que había sido reflejo, cansancio, lo típico. Volví al espejo y nada, todo normal. Al día siguiente me volvió a pasar. El mismo lugar, el mismo momento. Esta vez no me giré, me quedé mirando el espejo, esperando. Y ahí fue cuando lo vi. No era una sombra completa, era una forma, como si algo estuviera de pie detrás mío, pero no se movía igual que yo. Eso fue lo peor, porque cuando yo respiraba, eso no, yo me inclinaba y eso tardaba un segundo, como si estuviera desfasado. Apagué la luz del baño y salí corriendo. La verdad, esa noche no pude dormir. Pensé en cambiar el espejo. Bueno, de hecho lo hice y puse uno nuevo. Por unos días. No pasó absolutamente nada. Pero desafortunadamente esta cosa volvió. Pero esta vez más claro, más cerca. Yo ya no estaba completamente atrás, estaba casi pegado a mí. Yo no sé la verdad qué puedo pensar de esto. Y un día sí hizo algo completamente, algo distinto. Yo no me moví, pero eso levantó la cabeza, como mirándome directo a través del reflejo. Ahí entendí algo. No era el espejo, no era el baño. Era que eso necesitaba el reflejo para verse. Y desde entonces, la verdad, evito mirar mucho tiempo los espejos. Pero hay días en que paso rápido y alcanzo a ver que ya no está detrás, sino que está cada vez más cerca. Claro, hay momentos, de pronto de niño no se imaginaba en una película. En mi caso en particular, había una película que llamaba Critters, unas bolitas peludas que comían personas que venían del espacio. Mi miedo de niño era pensar que me bajaba de la cama y que esas cosas peludas me iban a arrancar los pies. Ese era mi miedo. Entonces yo calculaba el saltar de mi cama a la puerta y salir corriendo al baño. Y viceversa, saltar de la puerta a la cama. Y esos son miedos y hacen parte de esa naturaleza humana siendo unos niños. Y es algo que uno, en mi caso lo tengo muy fresco porque son las primeras cosas que vi de horror de niño y que ahorita digo, wow, es increíble cómo desde que era un niño tal vez de 7, tal vez 6 años, lo recuerdo ahora que ya han pasado 30, 31 años, y digo, esto es increíble, cómo el horror puede fascinar tanto a una persona, hacer lo que tenga ese miedo, ese impulso de niño, y cómo cambia el horror ahora uno de adulto. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes de adulto de miedo? Un embargo. Que no me paguen el día que no me paguen la quincena del día Claro, los jóvenes infantiles dejaron de ser infantiles cuando empezamos a crecer y empezamos a mirar otra cosa. Claro, que me deje mi pareja, que me echen que del me echen trabajo. del trabajo, que me echen de la casa, que yo esté pagando mi departamento y no lo pueda pagar, que me quiten tanto la casa. Entonces nosotros dejamos de lado ese miedo infantil, ese miedo a las criaturas místicas, al miedo real. Y eso es lo que yo no quiero que se enfoque como tal mis escritos, sino que también haya la parte miedo del humano, como tal de, por ejemplo, voy caminando solo por la calle y no sé en qué momento me va a aparecer el atracador y decirme, bajen todo lo que tengan. Salir de la casa es un Exacto, salir de la casa es un peligro. El psicológico. Terror psicológico. El terror psicológico. Literalmente es terror psicológico, el terror mental. Terror psicológico puede ser también. En mi caso, por ejemplo, hay algo que me causó un gran impacto en mi vida. Yo sufrí un accidente. Eso mismo. Iba caminando hacia el colegio y un par de ladrones me atracaron y me apuñalaron el pecho. ¿Por qué? Porque no tomé nada que darles. Sencillamente les dije, doy maleta y déjenme los cuadernos. Eso es todo. Ahí no me gustó para nada eso. Y obviamente pasó ese accidente en el pecho, afortunadamente, pues, o sea, digo afortunadamente porque me hubiera atravesado el corazón, pero yo puse el brazo, me atravesó por el pulmón. Y afortunadamente sobreviví a ello. Y ahí tuve otra vivencia que fue mi visión de lo que fue un infierno para mí. Pero eso es lo que voy, no es una visión de infierno, sino el miedo que da, por ejemplo, ahora que
yo digo, salgo a la calle y yo empiezo como a mirar para todos lados, porque esa es parte del miedo natural. Miedo a que tú sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. En mi caso tengo mi hijo y no sé en qué momento voy a llegar a verlo realmente o no voy a llegar a verlo. Eso es el miedo ya de adulto. Y en niño tú nunca piensas eso. De miedo piensas es, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo al coco, le tengo miedo a mis papás que me pegan de pronto, son muy violentos, cosas cotidianas, pero que no dejan de ser humanas. Y de adultos se convierten más humanas. Pero como digo, no quiero dejar de lado tampoco lo fantasioso, porque de todas maneras hay cosas que uno no entiende. Anécdotas de las tantas que he escuchado en una iglesia cristiana, una muchacha hablando con otra chica, hablando de la vida, de lo que ha pasado, de cómo estuvo la reunión del sábado, ya para pronto domingo, ellas eran las sugieres, tenían que estar desde antes. Y la chica hablando con otra persona y de repente la compañera se le voltean los ojos y se lanza a ahogarla. Y ella, ¿qué pasó? Y de repente ella empieza a hablar en lenguas culturales y todos, ¿qué pasó? Buena procesión, increíble, pero fue cierto. Tuvo que bajar pastor, pastora, los mujeres, todos a orar y la otra chica quedó así. Como, venga, ¿qué pasó? Pero pues le estamos hablando bien, ¿qué pasó? Entonces, es un horror que vive en nosotros, pero que no deja de ser tampoco miedo ni fantasioso. Entonces, a lo que voy con todo esto, a lo que voy con la charla, son los miedos a través de las vivencias de las personas, que no puedes añadir lo fantasioso o dejar simplemente esa estructura tal cual como está, del miedo humano. Y eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta expresar. El miedo como tal, que la gente no olvide que es normal tener miedo, es normal tener esa cosa que uno dice, no, pero es que no puedo hacerlo tal, porque hace parte de nuestra naturaleza humana. Y nosotros muchas veces nos creemos héroes en este mundo de nosotros lo podemos todo, nosotros podemos hacer todo, sin pedir sin hacer nada más allá. Y hay muchas veces que no dejamos dominar el miedo y pedir ayuda cuando es menester. Decir, venga, tengo miedo de hacer esto, no puedo, necesito ayuda, necesito que me ayudes. Ahí sea con una palabra, ahí sea con una voz de aliento, ahí sea cuando no más niño, que no puede ser de ay, que no pasa nada, todo bien, se cae, se levanta y todo bien, andamos los dos. Pero también dejamos de hablar y nos queremos, es lo que hemos sugerido de manera individual. He visto muchas personas, parejas sobre todo, que están una aquí y otra acá, separados por el celular. Que no se encuentran sus miedos, no se encuentran sus realidades, no se encuentran sus problemas. Y cuando se dan cuenta, todo se acabó. El matrimonio, la vida, la familia. No por no decir, es que no me contaste tal cosa, no me contaste tal otra. Pero ¿por qué no me dijiste? Porque me dio miedo. Y me refugié en un celular, me refugié en una pantalla, me refugié ahí, al ladito, desde que están durmiendo en la misma cama. He sido partícipe de ello y he visto eso con mis propios ojos y lo he vivido. Les digo yo, no, esto hace parte de que el humano, de que la persona sienta realmente que ese miedo no nos debe dominar, aunque exista, y debemos buscar precisamente la ayuda. Y que podemos contar esas historias por más increíbles que sean, por más premiantes que sean, por más difíciles de digerir. Porque lo que digo, no está solamente la parte del horror fantasioso, sino el horror humano. No tuve para pagar el recibo del agua, me lo aumentar. Eso es un miedo que supera cualquier cosa. No tuve para pagar la luz, me la vienen a cortar mañana. Y uno muchas veces por orgullo no lo dice. Y cuando pasa, ahí es cuando el miedo me invade. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿Quién me va a ayudar? ¿Y a quién le pido a Dios que no me diga nada? Y eso es parte de mi cotidiana. Lo que digo, antes no se veía eso ni siquiera en las fincas, porque las fincas, dos palabras de que no sé, lo que hacían era el día a día, lo que pase, mañana Dios no verá, nosotros dejamos de lado todo eso, y pero no, Dios no está bien viviendo, dejando que nuestro miedo nos domine y no podemos resultar todo ello. Y eso es lo que vamos a reflejar en mis historias. No sé si alguno de ustedes. Sí, es verdad. Nadie debe tener miedo, sea cual sea. En mi caso, yo sé lo que digo. Yo sé las personas que tengo miedo, no tal vez a lo paranormal como tal, sino a lo mismo, a lo cotidiano.
pensar precisamente eso. Ahora tengo un niño pequeño, tiene 5 años, ahora pienso las inseguridades, ahora pienso y digo, yo cómo voy a sacar a este chico adelante cuando muchas en mi vida están al revés. Cuando yo, por ejemplo, salgo de mi casa como el proceso de accidente, que eso fue muchos años antes, muchísimos, no sé en qué momento salgo de mi casa y voy a regresar. Porque puede porque son un especie que me comienza a pasar esto. Y aquí yo, indagando en la historia más a nivel periodístico, me di cuenta que el accidente que me ocurrió fue después de 2007 y fue por culpa de los ladrones, irónicamente. Los ladrones mataron a una chica taxista y el gremio de taxistas hizo paro desde esa madrugada. Entonces hubo ese paro y ellos encadenaron un montón de cosas en la ciudad, atracos por todo lado, no fui yo el único, fueron muchos, yo fui uno de la estadística que cayó precisamente por culpa del paro de taxistas, por culpa de la violencia que en ese momento, porque no cambiaba nada. Entonces ahí viene ese miedo mío, de decir, salgo a la calle, sí, bueno, estoy aquí ahorita, estoy chévere, con feria, saliendo con ustedes, muy bacán, muy chévere, pero ¿qué tan seguro estoy de regresar a mi casa? ¿Qué tan seguro estoy de que no van a recibir mi familia, mi mamá, mi papá, mi hijo? Hasta incluso mi esposa, diciéndome, lo mataron. Y es un miedo que jamás se va a superar, pero que uno tiene que combatir de esta manera, así como digo yo, como Dios con mi papito, Dios puede entrar y salir, eso es todo. Señor, ¿a quiénes se atienden a mi lado? A la vida con todo lo que da, con todo el valor que no para resistir. Y hay una frase, por ejemplo, de un libro de Stephen King, que es mi autor favorito, en el libro It, que dice, pon distancia y trata de mantener una sonrisa. Sintoniza un buen rock and roll en la radio y ve hacia la vida con todo lo que puedas dar, con todo lo que puedas resistir. Soporta, resiste, aguanta, porque el resto es oscuridad. Y para mí es una palabra que llega aquí y yo tengo que seguir la vida. Así yo era, así yo tenga miedo y todo, y lo que digo. Si uno tiene miedo, expréselo, no pasa nada. Somos humanos, y así como tenemos fantasías, sueños, emociones, también tenemos miedo y están muy bien expresados. Y eso es lo que yo quiero a todos. No importa el miedo o la vergüenza del miedo que deja. Que la historia no se haga creer, no importa. Es su versión de la historia, es su versión de su miedo, es su versión de su realidad. Ahí tenemos que respetarlo. Que tengo miedo de lo que pueda pasar el día de mañana, no importa. Hay que ir hacia la vida, con todo lo que da. Porque es peor decir, no sé qué fue lo que hubiese pasado si me hubiese hablado. Para mí eso es lo mejor. No importa el miedo, lo que importa es uno progresar y seguir adelante a través de las experiencias. Yo tengo una pregunta. ¿Tus obras son siempre inspiradas en hechos reales o también tomas algo de lo imaginario? También de lo imaginario, porque con la teoría que está la historia que está en esa antología es de la historia de un niño que posee un demonio a balón. Y la mamá tiene que lidiar con ese demonio y buscar ayuda para poderlo exorcizar, con un giro de tuerca al final de la historia, que es que la historia vuelve a comenzar y está en la decisión de la mamá decidir si quiere volver a pasar lo mismo o tomar represalias desde antes. Es como tal lo fantasioso. Tengo muchas más historias de lo fantasioso, pero también tengo historias que son basadas en vivencias de las personas normales, como por ejemplo las mías. Como que lo que te ha pasado lo complementas con lo imaginario. Y siempre has escrito con la editorial. Sí, he escrito con dos editoriales, con Vita Editorial y con Editorial Alas de Cuervo. Ahí escribí una historia que se llama El huésped del noveno piso, una historia de vampiros clásica, muy al estilo Nosferatu, pero que ocurre en Chapinero, que es un escritor frustrado. Yo casi me bajo un escritor frustrado, pero está frustrado porque así me siento yo. No sé por qué es algo así. Y el tipo está escribiendo su columna para un periódico y él de repente escucha que en el apartamento de al lado se está mudando y dice, uy, él se está mudando al apartamento de al lado, el apartamento estaba cerrado desde mucho tiempo. Él no pone con mucha atención, pero ya por la noche empieza a escuchar como si estuviesen corriendo cosas, como un borboroteo por ahí, y dice, qué raro. Entonces él decide ir a asomarse y mira por el ojo mágico de la puerta. ¿Es tan mamón ser tipo de humano? ¿Es tan mamón ser tipo de humano? Bueno,
Bueno, pasó así el día y al día siguiente le pregunté al portero, oye, ¿qué se pasó al noveno piso? Lo hizo antes de que yo pudiera Nadie el organizar apartamento el está cerrado, trofeo. ni nadie se ha pasado, ni nadie se ha registrado, ni nada. Porque venga, si Sí, escucha que una son persona. personas mariconas. Y ahí empieza el horror como tal, porque el huésped del noveno Mala piso disociación. se va al apartamento del lado de este hombre a decirle, déjeme entrar, lo hacía así, mire que le tengo un paquete para entregarle, un paquete de carne, y lo va convirtiendo en vampiro a nivel psicológico, hasta que el hombre sucumbe y pues termina convirtiéndose en el huésped del noveno piso. Es el escritor con ese, con una de las Algo más hablando. el libro se llama Nadie vuelve el cafetal. Felicitaciones. Gracias.